Bienvenidos a Los Malbaneados, un podcast de Magic the Gathering cuyo nombre tiene más capas de los que la gente podría pensar. Yo soy Skeletor y hoy me encuentro nuevamente con el filósofo del Magic, que está esta vez aquí arriba, Arquímedes. ¿Cómo estás, Arquímedes? Bien. Y bueno, Eh, como ya se habrán dado cuenta por muchas cosas, quizás por la miniatura, por el título y por la pantalla inmensa que tenemos a la izquierda, vamos a hablar del tema, bueno, del elefante en la sala, ¿no? ujú. El anuncio de Wizards, que fue el tema de los baneos, que nosotros habíamos hecho varios videos que si no los han visto vayan a verlos para que vean que nos equivocamos en casi todo, solamente la carta más ridícula de todas fue la que desbanearon. Pero bueno, sigue siendo interesante, ¿no? Porque más allá de los baneos que, bueno, no fueron quizás lo que la comunidad en general esperaba, eh, sí hubo unos cambios bastante interesantes en la lista de Game Changers y anuncios que pueden afectar al CDH por el resto del año, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito primero la banlist y luego vamos a ir comentando un poquito eh, si nos parecen relevantes las cartas o no y los otros anuncios con respecto a los baneos por el resto de lo que sería esta temporada, ¿no? De 2025. Bueno, el primero fue esta que podemos ver acá, fue Gifts on Given. Eh, que bueno, ya también se está como que hablando un poquito de eso, ¿no? Había también rumores de que la podían desbanear y eso, ¿no? Y creo que la pusieron de primero porque es básicamente la más relevante, ¿no? La que puede realmente tener un impacto en el juego, por decirlo así, ya sea el competitivo o el más casual, ¿no? Es la carta que tiene más utilidad, ¿no? A ver, sí. Yo creo que Gift Given es la carta más relevante acá porque es la única que puede pasar a CDH, ¿no? Es la única que es una copia extra de intuición que te da una carta más, aunque sabemos que ese maná más. Mucha gente ha hablado de esto, pero mucha gente que no entiende el formato, sobre todo CDH, la verdad es que la mejor forma que he conseguido explicar el impacto de Gift Given es que sí, es una copia más de intuición, pero es una carta que cuesta 25% más de lo que cuesta la intuición para castearla, ¿no? Claro. Y, y ese maná más puede ser un turno extra más o puede ser simplemente una pieza de interacción más que no juegues porque no te da el maná. Es decir, es el maná del silence, es el maná de un counter por un maná, de un swan song, es de un offer you can refuse que no vas a poder usar porque te está costando más un maná. Es cierto, te busco una carta extra, pero la verdad es que con la intuición ya hacías el trabajo. Esa Exacto. carta extra tampoco es tan relevante para la línea de brecha. Ahora, ¿dónde yo veo relevante esta carta? Para los mazos que no juegan negro, porque es un tutor más. Eh, los mazos Simic y los mazos Azorius, que no tienen tutores negros, esta es una carta que sirve, que puede cumplir ese slot. Y para los mazos reanimadores. Porque tú siempre puedes fallar en la búsqueda, no tienes que buscar 4 cartas, puedes buscar nada más 2 y que esas 2 vayan al cementerio. Entonces, básicamente, es un tutor al cementerio de 2 cartas por 4 maná. Es un poco caro, sí, pero funciona. Y funciona en el mazo Glur, en el sapo hijo de puta, porque es una cosa que cuesta 4 y la puedes jugar del tope. Exacto. Eh, Ahí es donde yo veo más relevancia a esto. Habrá que ver si Blue Farm, como siempre, sale beneficiado de esta ganancia, porque ya ellos jugaban Intuición para la línea de brecha. Ahora tienen una copia más que pudiesen jugarla. De resto, habrá que ver. Yo no creo que mazos como Roxai la lleven, porque ese maná más les cuesta a Sí, Roxai a es veces, mucho. con el maná muy corto. Pero sí, otra carta para Blue Farm. Quizás se abren nuevos arquetipos, como hacer un poco más viable algunas estrategias de reanimación. Eh, pero de resto, no estoy muy seguro qué tanto impacto vaya a tener. Sin embargo, es la carta que sin duda, de todas las que desbanearon, la que va a tener más impacto en CDH. Claro. Incluso, bueno,
eso, si salen estrategias más así, tipo reanimadoras, condicionan bastante la estrategia a jugar como que mucha redundancia, ¿no? Porque es como dices, ¿no? Sí, Quizás te eliges dos cartas y las mandas al cementerio directamente, o puedes elegir las cuatro y que sean similares y hay iguales ganancia de cualquier forma, ¿no? sí, Es dos cartas extra que vas a tener en la mano. Igual sigue siendo sí, no, un más uno. el riesgo ahí es que si tú juegas reanimador y te buscas cuatro cartas, te den a la mano los targets de la reanimación, es decir, te den el Razecar o te den el Blood a la mano y entonces tengas una carta de mucho maná que no puedas Sí, jugar. claro. Creo que también puede beneficiar un poco a Hashatón, es un mazo que tuvo mucho hype cuando lo analizaron. Yo aquí dije que a mí no me gustaba demasiado y el mazo se quedó ahí como en veremos, pero le puede dar otra línea de juego a Master of Keys, sin duda, porque los manda al cementerio, puedes mandar los cuatro encantamientos al cementerio, puedes mandar la taza y los encantamientos al cementerio y desde ahí eh, escapar el encantamiento y reanimar la taza y ganar. O sea, tiene jugabilidad, pero yo creo que en mazos muy específicos, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, No es una quizás carta. eso, abra un poquito No, más el meta, ¿no? Por la sí, redundancia. eso, no es una intuición, eso sí. Exacto, No, no, nadie va a sacar la intuición y va a meter esta carta. Eso no exacto. va a pasar. O sea, Pero, van a elegir jugar las dos o jugar intuición y ya, ¿no? Supongo. o jugar intuición y ya, sí. Es lo más probable que pase. Bueno, ya hablando de esto y que vamos rápido con esto, ¿no? Una carta que no se juega así de ella. Eso, Way of the vamos Stars. a, van a verse en CDH. Exacto. Probablemente nada de lo demás, ¿no? Es No, como que demasiado codicioso para una sí, estrategia así, ¿no? Sin embargo, bueno, la lógica de esto de resetear el juego y dejar a todos en 7 vidas y todo eso es, o sea, es eso. Es como una estrategia interesante para juegos más sí, casuales, ¿no? No tiene tanta... sí. Si tienes 10 maná, estoy seguro que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Exacto. O sea, es eso, no es nada pensado competitivo, ¿no? Bueno, No, es 10 no. maná y Yo es aquí estoy absurdo. de acuerdo o sea, aquí para mí el Sway of Stars me parece una carta interesante porque mucha gente se queja o se ha quejado de Tazas Oracle, ¿no? Y cómo acaba el juego. Ujú. Y yo siempre he defendido la idea de que el juego se tiene que acabar en algún punto. ¿Me explico? Una partida de 4 horas donde nadie está haciendo nada, eh, para mí nunca fue interesante y fue menos interesante aún ahora que la vemos en la oportunidad que tuvimos de verlo en este Mission Hell que está así de hecho, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué está diciendo aquí el comité? Está diciendo, bueno, sí, está bien que el juego se acabe en algún punto, ¿no? exacto. Y si se acaba con 10 maná, bueno, se acabó con 10 maná, pero se acabó. No, porque la idea de jugar Magic es jugar Magic, ¿no? Y Sí, para mí lo más interesante es poder jugar la mayor cantidad de partidas posible cuando tú te reúnes con tus amigos, ¿sabes? Y tienes 4 o 5 horas para jugar una sola partida, que sobre todo en Commander, ¿no? Donde hay 4 jugadores y solo uno puede ganar, entonces tú juegas una partida de 4 horas y nada más gana uno, 3 se van con un mal sabor de boca, ¿no? Porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de ganar. claro. O sea, me parece también curioso agregar dos cositas, ¿no? Que es eso, a nivel competitivo esto evidentemente no es nada viable, ¿no? Es casi como jugar omnisciencia, nadie juega esa mierda a pesar de que tiene un efecto, digamos, fuerte, ¿no? Porque cuesta un chorrerón de maná. Eh, pero que creo que nadie arma un mazo, o sea, puede haber muchas personas que a nivel de bracket uno quizás, que es el bracket, digamos, más libre de que puedes hacer básicamente lo que te dé la gana y agarrar un montón de cartas roñosas y meterlas y ya porque quieres, ¿no? Pero creo que nadie arma un mazo de Magic exclusivamente para perder, a menos que los cuatro jugadores acuerden decir que, mira, el primero que pierda gana, ¿sabes? Algo así. Eh, Eh, Quitando eso, o sea, no, el fin como tal de un juego no debería ser ganar porque no vas a ganar todas las partidas y más en un formato multiplayer. Pero yo creo que nadie arma un mazo para no ganar, ¿no? Entonces es correcto eso que estás diciendo de que, bueno, y hay que empezar a poner como que más condiciones de victoria para que las partidas dejen de terminar en empate.
que también me parece curioso, no sé si esto, o sea, esto sí me parece medio gris, ¿no? De una conversación que estábamos teniendo por un grupo local ayer, que esto baraja otra vez todas las tierras en el mazo, ¿no? Debería ser un más land denial porque pone todos los permanentes de todos los jugadores otra vez en el mazo y, y resetea la partida, ¿no? Es como que una Sí, línea demasiado ahí en el límite, ¿no? Evidentemente, bueno, se puede jugar como Game Changer porque por algo lo desbloquearía, ¿no? Pero habría que, eso. que ver De eso, hecho, ¿no? es un game changer. O sea, esto es importante, ¿no? Es decir, que todas estas cartas que están desbaneadas entran en la lista de Game Changers. Exacto. Quizás para CDH no No, es tan relevante, pero ya en Bracket 3 sí influye demasiado ese tema, ¿no? Por eso también es probable que aún desbaneada esta carta no se vea, ¿no? Porque ya te estás quitando un slot. Casi que tienes que construir el mazo para jugar cosas así, ¿no? Cuando juegas cosas tan codiciosas. y no solo eso, uno dice, bueno, estas cartas son para jugar más casual y tal, pero la verdad es que no las puedes jugar en bracket 1 ni bracket 2 porque Porque es un son Game game Changer, changers. exacto. Obviamente, yo creo que ellos anunciaron que en julio iba a haber, vale la redundancia, otro anuncio. Yo creo que ahí sí van a pasar a decir, bueno, obviamente eso fue Star, no es un game changer, la pueden jugar en su mazo cuando quieran porque no la van a castear nunca ya. Exacto. Exacto. Bueno, vamos con la siguiente para no quedarnos tantos en estas cartas no tan importantes. Braids. Que bueno, no había como este miedo de liberarla porque decían que iba a ser muy fuerte y todo ese tema, pero ellos mismos dijeron que, bueno, o sea, ahorita puedes, o sea, tú tienes manos, ¿no? Tú puedes tirarle un removal, tú puedes tirarle un counter, cualquier cosa. O sea, no es que nadie va a hacer nada y va a Eh, sacrificar sus permanentes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con una cosa acá que dicen ellos que Braids tiene tiene unido un sentimiento muy nostálgico. Y para mí especialmente lo es porque esta es una de las expansiones que estaban en estándar cuando yo empecé a jugar. No esta que están viendo en este pensó aquí, porque esta es Modern Horizon. Odisea. Esta carta es el bloque de Odisea. Y esa fue la expansión en la una de las expansiones que estaban en estándar cuando yo empecé a jugar. Entonces sí hay un sentimiento de nostalgia. eh, También hay una cosa importante acá, porque Brave se jugó mucho en los matches mono Black Control de esa época, y es la única carta de Juaniaga que pudiese ser un comandante, ¿no? Sí, Que es importante recalcar eso, porque esta sí es una carta que tú vas a tener acceso a ella cuando quisieras, pues, y es una carta que se puede jugar, ¿no? En los primeros turnos, en turno 2 fácilmente. Eh, entonces, uno diría que pudiese tener impacto en CDH. No. A pesar de que es una carta de turno 2, es una carta que no te gana el juego. Y CDH tú tratas de ganar el juego, ¿no? Entonces esta es una carta que simplemente va a ser miserable en la mesa por unos turnos y nadie va a ganar nunca. exacto. Y, y si tú consiguieras alguna forma de poner tokens y esas cosas para mantenerla, igual tu forma de ganar sería probablemente muy lenta para que esta carta sea viable en el caso que tú dices, además, donde nadie tenga un removal o donde nadie tenga un force of will o donde nadie tenga algo para hacerle a esta carta cuando baje, que además, si tú te sientas a jugarse de hecho, o probablemente cualquier mazo commander con esta persona, con esta carta como comandante, vas a ser el enemigo número uno, sin duda. Es Exacto. decir, no te va a ir bien en esa partida. Sí, es que Eh, incluyéndote a ti te va a costar demasiado ganar. Porque eso. vas a jugarlo en mono negro, tienes que buscar, no sé, salir con la mano de los dioses, ¿sabes? O sea, sacar Eso una sí. necro en los primeros turnos, aparte de esto, y es demasiada Tendrías que codicia. jugar, tendrías que jugar Bitter Blossom en turno uno para jugar esta cosa en turno 2 y poder ahí más o menos sobrevivir. El problema es que cuando tú te sientas y diga mi comandante es Raids, va a ser un juego de 3 contra uno. Es la Exacto, verdad. Es decir, hasta que no te saquen a ti del juego, el juego de verdad no va a empezar. Porque nadie te va a dejar jugar libremente esta carta, exacto. ¿no? Sí, Y porque eso van a quizás asumir un poco. que la construcción del mazo está para sacarla, lo que tú dices, ¿no? Turno uno muy codicioso ahí, turno 2 con un Darruita o cualquier cosa, ¿no? Que te lo permita sacar.
Esto en turno uno lo puedes jugar con Darrito, el Darrito, el Lotus Petal y la bajas Sí, en turno uno, ¿no? El tema es que, bueno, te vas a sacrificar la única tierra que tienes y entonces metes en un problema a todo el mundo y la verdad es que no creo que nadie vaya a jugar. Breaks no es un mazo que tú puedas jugar amigablemente, ¿no? sí, exacto. Es eso. Y nadie va a esperar que tú tienes buenas intenciones cuando tu comandante es Breaks. Entonces, Exacto. probablemente Va te a vas a pasar hacer el como un archivo. Roxy, ¿no? Que la gente va a hacer mulligan para detenerlo y ya, los primeros turnos y después va a Y es esperar. lógico porque es lo mismo desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, el Roxy todo el mundo hace mulligan para parar el Roxy porque si no el Roxy gana y nadie juega. Exacto. Y se acabó el juego porque Roxy ganó en turno uno, turno 2. Y la Brace va a ser, bueno, tenemos que pararla a ella porque si no la paramos ninguno de los otros tres vamos a jugar. Exacto. Ninguno de los Entonces todo otros el mundo va a cuatro, tener porque hay el ¿no? trampo. Eso. Sí, Entonces yo no le veo mucho futuro a esto. En sí, de hecho, por supuesto, porque no tiene una manera de ganar. Y en casual es ponerte un target en la cabeza, ¿no? Y sí, ya. exacto. Entonces, bueno, vamos a la única que ni siquiera pegué yo, pegaste tú, de las predicciones de lo que iban a desbanear. Yo El siempre, Collision Victory. siempre, siempre lo supe. Eh, la verdad es que esta es otra carta que también tiene como un gran sentido de nostalgia y es una carta que antes de que Commander existiera, eh, grita Commander, ¿no? Esta carta, o sea, Sí, son todos los colores, todas las criaturas, o sea, es una carta que por lo menos para mí engloba mucho lo que es Commander, ¿no? El hecho de poder jugar todas las cosas y todas las cosas que quieras y tener esta forma distintas de ganar el juego, ¿no? Que, que es parte interesante de la creatividad en Commander, ¿no? El claro. poder hacer cosas que no puedes hacer en otro formato. Plus, la carta tiene una cosa también para mí muy nostálgica. Otra de las expansiones que estaban, o sea, yo empecé a jugar entre el ciclo de Invasión y el ciclo de Odisea y séptima edición, y esta carta era del ciclo de Invasión. Entonces, además es una carta que en el lore tiene mucha importancia porque, bueno, vayan a otro canal donde hablen del lore, pero aquí en el lore esta carta tiene mucha importancia porque cierra todo el primer ciclo de Magic que hubo hasta la primera invasión de los Pirexianos. Y después en Odisea empieza una nueva historia de Magic. Entonces esta carta está ahí y el Coalition Victory fue una forma de derrotar a los Pirexianos y todo eso, bla, bla, bla. Entonces tiene como un peso histórico también, ¿no? Eh, Claro. de hecho creo que todas las cartas o la mayoría de las cartas que banearon tienen peso histórico en Magic. Y eso me parece interesante porque si tú quieres abrir el formato a todo el mundo, y por eso tienes un bracket como el bracket uno que es exhibición, eh, mucha gente puede pensar en construir un mazo de exhibición basado en la historia de Magic, por ejemplo, Claro. y es importante. O, o basado en criaturas legendarias importantes. Entonces tú puedes hacer un mazo de Braids, que está bien, es Braid, pero lo juegas a meterle todas las criaturas legendarias negras que existan, ¿me explico? Entonces, eh, son cosas importantes, o puedes hacer como o el tema de Sway Star, de decir, bueno, mi mazo en exhibición va a ser formas no ortodoxas de ganar el juego. Entonces le metes Collision Victory, le metes el Sway Star y le metes un montón de cosas que ayudan a esa construcción quizás menos competitiva en el formato, ¿no? Que es una cosa que ellos quieren hacer, separar un poco la gente que quiere jugar competitivo de la gente que quiere jugar casual, estructurado bajo los parámetros de los brackets. Claro. Y bueno, esto también agrega algo que mencionabas arriba, ¿no? Con este tema de que esto es una WinCon más, ¿no? En teoría. Ellos creo que lo mencionan en una parte, lo que pasa es que, bueno, aquí está en inglés y hay gente que no sabe, pero dice más o menos eso, ¿no? Que es como que, bueno, queremos agregar más cartas que tengan un impacto ya de ganar directamente en la partida, ¿no? Sí, Eh, es eso, no se va a ver en CDH, básicamente por el que hay que dar demasiadas vueltas para ganar con esto, ¿no? Pero quizás hasta en un mazo, no sé, bracket 2 o bracket 3 quizás, muy tryhard, puedas jugar un mazo con esto, ¿no? Que igualito no es un mazo con el que vayas a ganar, ¿no? Como dije,
No. eh, con la otra cosa de 10 manás. Este Bueno, tipo de tenemos que estar. cartas, tú no las pones en el mazo como una win con más, sino que tienes que construir todo el mazo alrededor de esto para que sea viable poder jugarlo, ¿no? Entonces, bueno, juegas un comandante de 5 colores, juegas un montón de fetch, un montón de rampeo, un montón de protección y bueno, vas preparándote para tirar esto y ligar que ganes la partida, ¿no? O ya que está, dependiendo del bracket donde estás jugando, porque yo lo puedo ver en un bracket 2 donde tú ya juegas 5 colores y dices, bueno, voy a meter esto y si me sale, salió y gané, me explico. Es como por los loles, puede que salga y es una cosa que vamos a recordar siempre porque gané una vez con Coalition Victory, Exacto. pero, pero no es una carta que te tomas demasiado en serio. No, no. Obviamente que no, pero está bien para mí, que soy un jugador más de competitivo, nosotros que somos jugadores más enfocados a lo competitivo, yo aún así veo que esté bien que le den espacio a espacios de deck building a gente quizás más creativa Sí, y menos limitada en torno a lo que es óptimo y no es óptimo, pues, para que puedan ganar, porque a veces tú puedes tener un mazo de 5 colores que al final no gana de ninguna manera porque tienes que enfocarte mucho en que sea 5 colores y muy poco en que tenga una manera de ganar. exacto, Y, y esto es una forma de, mira, es un I win button, funcionó, nadie le hizo counter, todo salió bien, gané, ¿sabes? exacto, Y se acaba el juego y barajeas y juegas otra, vuelves a jugar otra partida. exacto. Juegas un anillo para protegerte y esto Eso. en el mazo. Pero eso, está bueno que saquen este tipo de cartas, ¿no? La siguiente es el Panoptic Mirror. eh, que mencionaban que, bueno, el problema con esta carta es la cantidad de turnos infinitos, ¿no? Que puede hacer con alguna carta, ¿no? Ujú. El tema es que, bueno, ya como están los brackets, no tiene sentido que siga baneada, ¿no? Porque hasta el bracket 3 no puedes encadenar turnos infinitos y no puedes ganar con esto. Y ya en bracket 4 y 5 es una carta que tiene que durar en mesa una vuelta entera, ¿no? Eh, Suponiendo que tengas los 5 maná y la otra carta en la mano para imprimir y que no le hagan una cadena de vapor y pierdas la carta. exacto, exacto. Eh, y yo sé, mucha gente me dice, cuando salió esta carta, mucha gente o sea, me comentaba que bueno, pero es que 5 maná en, sí, de hecho, se sacan rápido, pues las puedes hacer en primer turno. Sí, totalmente, pero si yo tengo 5 maná en primer turno ya puedo ganar el juego. ¿Me Exacto, explico? ¿Qué es lo que hace Rockset? O sea, el Rockset tiene 5 maná en primer turno y gana el juego. exacto, No, no juega una cosa para ver si el turno que viene gana el juego. exacto. ¿Sí? Exacto, y aparte tienes Entonces, que sacar los 5 más en turno uno y tener el turno extra en la mano, ¿sabes? Es demasiado. y tener esos 5 maná, eh, o sea, necesitas los 5 maná para el Panoptic Mirror y necesitas tener el maná para activarlo el turno siguiente. Exacto, O sea, porque no es que tú juegas maná, Sol Ring, Mana Ball, te falta un maná, no sé, Lotus Petal y lo bajas, pero el Mana Ball va a estar tapado, ¿me explico? exacto, Y no se va a tapar. Y así, puede salir en maná, Cientón, Mana Ball, Sol Ring y lo bajaste. Fine, es posible, no es una mano loca, ¿me explico? Puedes hacer mulligan para eso, ¿no? Y entonces, sí, o sea, exacto, ¿cómo haces para pagar el turno que viene el maná que te cuesta el turno extra? ¿No? ¿Me explico? No, no es exacto, tan fácil, más en un mundo sin cripta, ¿no? exacto. Eh, entonces, ¿es jugable? En CDH lo veo poco probable, ¿no? Sí, no No. creo, es una de esas cartas, bueno, como todas, ¿no? Son cartas súper optimistas, ¿no? Que ya lo hemos dicho, sí. Si se da esta condición de que, ¿sabes? Estábamos en Mercurio retrógrado y entonces viene tú y sacas tu mano, ganas la partida, pero si no, pierdes y ya, y pierdes Si no, tiempo, ¿no? eso, si no, o tienes un turno extra en la mano que no vas a querer usar porque estás esperando el Panoptic Mirror, o tienes un Panoptic Mirror que no vas a usar porque no tienes el turno extra en la mano. Entonces es como, en cualquier caso es una carta, son cartas muertas, ¿no? Exacto, Pero sí es interesante la oportunidad que den las construcciones de deck en brackets más bajos porque ya no puedes jugar los turnos extra, entonces puedes meterle ahí una cosa que sea un poco más divertida, no sé, le puedes meter un removal, le puedes meter, eh,
una carta que muela y entonces obviamente no vas a moler infinitamente en ese turno, pero siempre tienes como esa amenaza o el removal te sirve como una herramienta de negociación, ¿sabes? Tengo un Vindicate aquí que puedo destruir cualquier permanente, entonces te sirve como para jugar ahí al control de la mesa y al policía bueno, policía malo. Obviamente, hablamos un poco antes de empezar el video que el comité aprendió su lección después de los baneos absurdos y súper agresivos del Dockside, Mana Crypt y el Yeble, y no se quiso meter mucho con el formato en general, ¿no? O sea, porque haga bien, quitando quizás el Gift of Heaven, estas cartas podían seguir baneadas o no y no cambiaba nada. Exacto. No pasa nada, Más ¿sí? bien, bueno, como estructuraron el formato, no tiene tanto sentido que estén baneadas, ¿no? Con el tema No, del más land y nada y el tema de los turnos infinitos, que son cartas que no tienen sentido que sigan ahí. eso. Entonces, bien, no alteraron mucho el formato completo de CDH, de EDH. El formato Commander fue poco afectado por estos cambios. No hubo ninguno de estas especulaciones que había sobre si iban a desbanear el Primeval Titan o si iba a desbanear un Erracul o, o esas cosas más, o el mismo Jewel Lotus que lo hablan en el artículo, ¿no? Que dice, mira, nosotros de las tres cartas que baneamos, sacando el Nadu, pues, del Dockside, el Mana Crypt y el Jewel Lotus, la que más se habló fue el Jewel Lotus porque es una carta que es especialmente dedicada a Commander y aunque sí está como en la mira de desbaneo, más o menos lo asociaron, no quisimos hacerlo en este momento, ¿no? Sí, claro. Hay muchas especulaciones ahí, alguna gente dice que es porque, bueno, no querían darle la razón a la gente que amenazó de muerte a los pobres, a los pobres miembros del comité. Algunos dicen que no querían como, como mover de nuevo demasiado el formato, ¿no? Querían dejarlo como más tranquilo. Otros dicen que simplemente se están enfocando en la lista de Game Changers y ya, y están dejando, que es mi visión, y me parece correcta. Si tenemos esta lista de Game Changer y si todos los brackets son beta y tal, vamos a no mezclar demasiadas cosas al mismo tiempo. Vamos a dejar las cosas como están y vamos a enfocarnos en trabajar en el tema de los brackets. Exacto. Sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que por más que sea, ellos dicen que es un beta, ¿no? Que es algo que están todavía trabajando y que están viendo sobre la máquina y sobre la experiencia, ¿no? Eh, y sin embargo, bueno, déjame ver si... No, no hay otras cartas, entonces está bien. Eh, es eso, pues, que ellos están trabajando como en un sistema y por lo que mencionan, creo que es en este artículo, bueno, no, es en el otro que ya vamos a ver para allá, eh, la recepción ha sido bastante positiva, ¿no? Y creo que se está viendo Hablan, a nivel de participación, ¿no? hablan en la experiencia del Comic Con de Chicago, que fue el que hubo más recientemente. Hablan bueno, de los creadores de contenido que estamos haciendo contenido sobre los brackets. Hablan de el matchmaking que se usa para las partidas en Discord eh, y, y que ellos decían que algo así como un 87% la recepción sobre los brackets había sido positiva. Exacto. Eh, a mí me está encantando la idea de los brackets porque creo que organiza bien las cosas eh, y da una idea como más clara. Sí, los brackets no son súper específicos en todos los aspectos, está bien. Los brackets no son un sistema de reglas, y ellos lo dicen. Los brackets son una guía para hacer un matchmaking, para que la gente juegue más o menos las mismas cosas, ¿no? Exacto. Para evitar el pumping, para evitar esas cosas, que es perfecto, ¿no? ¿Tienes que ser perfecto? Tampoco. Eh, Sí, pero elimina un poco estas cosas que se pueden llegar a ver de que viene una persona con un precon y se sienta a jugar con dos personas que tienen un mazo CDH y una persona que tiene un mazo bracket 3 y medio, una cosa así. Entonces ya de por sí las reglas están un poquito más claras, ¿no? Las líneas un poquito más trazadas. las líneas están más trazadas y la conversación tiene un punto de inicio, ¿no? Claro. Eh, que sigue habiendo varias grises, sí, a nosotros nos pasó, ¿no? Que nos sentamos a jugar, eh, los mazos estaban un poco, a pesar de ser todos bracket 3
teóricamente, porque bueno, tenían Game Changers, eh, y no tenían más de 3 Game Changers, entonces son Bracket 3. eh, Había un poco de disparidad en los niveles del mazo, ¿no? Mi mazo estaba un poco por encima del nivel y al final la solución fue, bueno, que yo voy a cambiar de mazo y voy a jugar otra cosa que siga siendo bracket 3 pero que esté en un nivel más bajo. Exacto. Y eso es lo importante del el Full Zero Conversation, ¿no? De que nosotros nos vamos a sentar y decir, mira, ok, está pasando esto, esto es lo que vamos a jugar, tu mazo está bien ahí, no está, ok. Eh, ahí ajustamos, ¿no? Claro. Eh, Pero como para seguir completando la idea, ¿no? Es eso, que no se ve tanto la diferencia entre un mazo y otro, pues no es tan abismal como lo que te comentaba, ¿no? De que, como era antes, ¿no? Además. sí, eso, de que por lo menos aquí se dio un torneo, ese no estabas tú, creo, pero había un amigo que, bueno, que él juega 2 veces al año, y ese vez había comprado un precon, ¿no? Y entonces, bueno, dijeron como que, bueno, vamos a hacer un torneo ahí Flash y tal. Y él se sentó a jugar con su Precon y en la mesa había un Rox ahí. Y un Kinan y otra persona creo que tenía otro mazo upgradeado de Precon, ¿no? Entonces, evidentemente era como nosotros hacíamos la joda de que alguien juega con el control desconectado, ¿no? Yes. Los demás están jugando de verdad y hay una persona que solamente está viendo lo que está pasando y ya. Entonces son experiencias de juego que dañan un poquito la experiencia para todo, porque igual, no sé, no pasará con todos, habrá personas que disfruten eso, ¿no? Pero ganar así se siente un poquito menos, ¿no? Si estás jugando en un caso de CDH contra un mazo que evidentemente no tiene ni la mitad del poder o el presupuesto que tienes tú, o hablando en entornos con proxies, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo personal, yo cuando juego CDH, yo quiero jugar contra los mejores mazos posibles. Yo no Claro, quiero ir a jugar mi mazo CDH contra un precon porque no tiene sentido. exacto. Eh, para mí simplemente eso no es divertido. Como tú dices, habrá gente un poco más mezquina y miserable, como nosotros nos gusta llamarlo, que le parezca divertido hacer el pop stomping, pero yo en mi experiencia, en la mayoría de los jugadores de CDH que conozco, no es lo que buscan, No, ¿no? Nadie quiere eso. Entonces... Eh, incluso llega a pasar que cuando tú estás jugando una partida y tú ves que tu mazo está por encima de las cosas, tú tiendes a hacer jugadas menos óptimas, a dar un turno más a ver si la gente gana. sí, sí. No quieres hacer eso así como tan definitivo. De hecho, en las partidas estas que yo gané, yo siempre decía, bueno, ¿sabes? Sorry chicos, tengo aquí el win. O sea, se va a acabar la partida, no sé, si quizás un poco anticlimáticamente era lo que yo sentía en ese momento, porque estamos jugando otra cosa Exacto. y ganaba yo con combo, pero no era como que, voy a hacer esto lo más rápido posible para ganar, no es la intención. Claro. Y esto creo que ayuda a que eso, que la experiencia de juego sea más agradable para todos, ¿no? Porque al tener una experiencia de juego un poco más igualada, entonces es más divertido el juego. Sí, yo creo que los brackets no definen como tal el formato, pero sí lo acercan bastante. Sí, son una Sí. ayuda. Y bueno, evidentemente, cuando a ellos se les vaya ocurriendo cosas, tienen un equipo especialmente para ellos, irá mejorando, ¿no? Ujú. Y bueno, otra cosa que lo que está aquí en pantalla es que eso sí fue medio un poquito decepcionante, ¿no? El tema de que están hablando de los futuros baneos. Ya habíamos hablado, y bueno, nosotros y un montón de creadores de contenido, de que había rumores de que a finales de año iban a banear el Rístico, ¿no? Ajá. Incluso, bueno, dedicamos un capítulo a ello, pero ellos mencionaron que por el resto del año no querían hacer baneos que no fueran los llamados baneos de emergencia, ¿no? Tipo lo que Eso. ellos llaman la contingencia de Nadu, que fue Eso. una emergencia, ¿no? Entonces, bueno, digo que es un poquito decepcionante porque el formato en CDH prácticamente se va a mantener así hasta el año que viene, hasta Ajá. principios de Sí, 2026. ellos hablan de inicios del próximo año. Exacto. Y quizás ahí sí se venga otra bomba, pero con un poquito más de sentido, ¿no? Quizás
una brecha, un rístico, alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya por lo que queda de este año, en los cambios que veamos aquí, quizás saquen una carta que sea un buen comandante y se meta en el meta, pero fuera de eso, parece que vamos a seguir con Midrange Hell hasta 2026, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, vamos con el otro elefante, eran dos elefantes de los que estaban ahí. La lista de Game Changers, ¿no? Que ya hablamos un poquito de cómo han alterado el juego y cómo han sido recibidos. Hicieron bastantes adiciones Sí, eh, de un montón de cartas. Me parece bastante interesante lo que ellos mencionan, el tema de que ellos no quieren que los Game Changers sean cartas que sean netamente, o en el caso por lo menos de los comandantes, ¿no? De que sean cartas que son fuertes y ya. Sino que ajá. quieren que de verdad sean cartas que impactan el juego de alguna manera. Por eso tiene sentido el nombre, ¿no? Game Changer. Sí, más que el nivel de poder, se trata de cartas que no vuelvan, o en la mayoría, porque hay unas que sí están por netamente nivel de poder, Exacto. eh, pero que en su mayoría no vuelvan el juego en torno a ellas, ¿no? Exacto. Eh, Como puede ser, bueno, primero como es todo el tiempo de todo el tema del Max Land Denial, ¿no? Que si tú juegas Armagedón, entonces ya, o sea, el juego se vuelve, Un reset. se vuelve condicionado por eso, ¿no? Sí. Eh, Cartas como esa, yo creo que, bueno, de las que nuevas que agregaron un montón, que de hecho dijeron, es importante señalar esto, que su plan no era agregar tantas constantemente, ¿no? Claro. Que esto ha sido una cosa específica de una primera vez en la que estaban todavía como ajustando cosas de la lista de Game Changers. Si quieres, pasamos Sí, vamos acá a ir viendo por... las. Creo que aquí están, exacto. Traveling Pairs. Estas son las que Esas son las que sacaron de la sacaron lista. de los Game Changers, exacto. Que Ajá. mucha gente había como que dicho que porque esto estaba en la lista, ¿no? Ya A al mí en final. especial Truman Page me parecía raro que estuviese en la lista porque una de sus condiciones es que si un oponente fuese a ganar un extra turno, ese player se salta ese turno y es como, bueno, no se pueden encadenar turnos extra, Exacto. ¿no? Entonces es como, esto no me defiende de nada en ese No tiene sentido, ¿no? sentido, ¿sabes? Con el Panoptic Mirror le haces que no juegue más nunca la persona. Y, Y la otra cosa y es que la es otra cuando es un la oponente Tinifer. te ataque, no, quisiera hablar algo Ah, el Traveling del Pair. torneo. Cuando un oponente te ataque, con dos o más criaturas, o robe su segunda carta del turno, o juegue su segundo spell del turno, tú robas una carta. Y esto es como lo contrario, ¿no? Es decir, tú quieres que la gente haga eso y tú quieres incentivar a que la gente haga eso y tú puedas. Tú no quieres una carta que impida que la gente juegue, Claro. ¿sí? Entonces, eh, vas a jugar el Trouble Page. La gente no va a dejar de jugar sus cartas para que tú no robes una carta, ¿me explico? Y no va a Exacto. dejar de atacarte porque tú robes una carta. Esto no impide que la gente juegue, ¿sí? Solamente te da una ventaja si la gente juega o hace sus cosas de juego, pero no es un estudio rístico, ¿no? Exacto. No te va a dar infinitos recursos porque nada más te da una carta y ya. No es que cada vez que alguien piense en hacer algo, tú robas una carta. Exacto. Eh, Entonces ahí me Es un parece, la poquito como Esper Trinifera Sentinel, esas cosas, ¿no? eh, es como el presente en esas cosas que además tú le puedes jugar alrededor, ¿no? Exacto. Es bastante. Eh, no Bastante. es que te condiciona demasiado. Sí. Eh, Bueno, y la otra es el la- Trinisfera que la sacaron, que bueno, esta es una carta molesta, yo no sé si, o sea, entiendo que la sacaran, ¿no? Pero si es una carta que cambia bastante el juego, ¿no? Porque, sí, hasta que tú te das cuenta que cuánta gente juega cuántos espeles de un maná. sí, eh, o justo sea, a la eso curva iba, ¿no? Que como que de bracket 3 para abajo, esta carta pierde mucha fuerza, ¿no? No es como no que, hace nada, la verdad. O sea, exacto, tenemos que tenerla en la mano en los primeros turnos y ver cómo diablos la juega en los primeros turnos, eh, porque sería una carta de turno 2 probablemente, para evitar que la gente juegue su Sol Ring o su, o su, o su Ave del Paraíso o el Halfling negro de mierda este, o lo que sea. Pero va a pasar lo que nos pasó en una de las mesas, una de las partidas, o en dos de las partidas que jugamos,
que va a ser el efecto del torpor, ¿no? En cuanto alguien baje esto, toda la mesa le va a pegar. Exacto. Y ya, porque no queremos tu pieza molesta de stacks, entonces vamos a usar el mejor removal, que es el player removal, y te vamos a pegar. Exacto. Y la gente no va a dejar de jugar, porque nos pasó con un amigo que bajó un torporor y, o sea, y todavía está teniendo pesadillas, o sea, le falta, o sea, vida le va a faltar por el poco de coñazo que le dimos. Exacto. Entonces, el formato, sobre todo en los primeros brackets, va a autorregular este tipo de cartas, ¿no? Porque en cuanto tú me bajes el torporor, ya sabemos a quién le tenemos que pegar. Exacto. Sobre todo por Y eso, ¿no? listo. Porque es un formato que, o sea, en CH es un poquito más difícil castigar a la gente así porque no se juegan tantas criaturas. Las criaturas que se juegan a lo mejor no las quieres para pegar. A menos que juegues una Eso. Timna, una cosa de esto, ¿no? Pero en Igual no son bracket 3 para criaturas que vamos a abajo, sacar. No, literal es como decir, decimos aquí, te comes la luz y te van a partir la cara, o sea, te van a pegar. te van a pegar todo a ti ya porque nadie te manda a estar jugando tus piezas de stacks. Exacto. Eh, a ver, y además, tú que jugabas esto, porque eres un jugador de Keenan en CDH, ¿tú jugarías esto en bracket 3? No, no. No, ahí la tengo y ahí se queda para el Kidman. Porque es una carta que ahí sí le voy a sacar ventaja, ¿no? De alguna manera. Pero fuera de eso, la gente va a jugar sus encantamientos de turno 4 y los va a pagar sus 4 manás y va a ser feliz y ya. O sea, es un poquito lo que decían más adelante, ¿no? De la rémora, que la rémora es bastante mala fuera de los bracket 4 y 5 porque la gente no va a jugar, no va a encanar un montón de non-creature spell. O sea, vas a Eso, jugar un spell ahí, lo tiras allá tu tipote y ya. y ya. Y Yo tú, no juego Remora en bracket 3 y no es un game changer y, y hubo unos cambios ahí con el Motrentai y el Orco y igual para mí no es una opción meterla, no, no, no sirve de no nada. saca valor. Simplemente No, te nada. tapeas y ya. Para ver Eso, si le sacas valor. eso, entonces no, no vale la pena. Igual yo creo, lo mismo con la trinefera, ¿no? Es decir, sí, la trinefera haría que mi Remora costara 3 en vez de uno, pero es que no la voy a jugar. Exacto. Entonces, Eso. Entonces, bueno, vamos con los otros Game Changers. Aquí pusieron una imagen, sí, bueno, el Date Free Protection. sí, pero si quieres sube a la lista de Game Changer y lo hablamos ahí. Exacto. Pues que todo, la gente vea todo dónde Eh, está, bueno, dónde está la toda lista. la de acá, ¿no? Esta. Eso lo vamos hablando porque aquí están señalados los nuevos, Sí, exacto. que en blanco añadieron la humildad Que está muy y el bien, Teferi. porque es un Game Changer de verdad. La gente se mata Sí, de aburrimiento. eso, literalmente humildad es un game changer de verdad y es una de las cartas más annoying para jugar Magic. Eh, entonces yo estoy totalmente de acuerdo con que lo haya añadido ahí. No sé si esta carta está ahí por nivel de poder, porque sin duda es poderosa, es decir, hacer todas las criaturas 1/1 y quitarles todas las habilidades, que no tengan ETB, que no tengan nada. Es súper poderoso, obviamente, pero por sobre todo es ladilla, ¿no? Sí, O sea, es una carta es una carta que que nos hace pone la a todos igual de efectividad. mal. Entonces, bueno, es lo que hablamos, ¿no? El que la tenga se va a ganar unos escubicoñazos ahí. Ajá, eso. Y bueno, está Y, The Freak Protection también en el blanco, ¿no? Que sí y no, no, es una carta como que te salva un turno, pero no sé. pero sí, a ver, yo entiendo lo de, esto quizás sí está un poco más por nivel de poder, ¿no? Es Ujú. decir, la posibilidad ellos lo asemejan ahí un poco al Cyclonic Rift, que para mí es el game changer más poderoso que había ahorita antes de esta nueva cosa, que es una carta que es simplemente asimétrica, ¿no? Porque aún así la humildad es un efecto simétrico, ¿no? Y la trinefera es un efecto simétrico. Eh, el tema, lo poderoso del Cyclonic Rift y del Teferi Protection es que es un efecto asimétrico, o sea, solo te beneficia a ti y todo lo más que se joden, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo entiendo quizás ahí que esté por eso, en Game Changers, no me parece la carta más change the game, sin duda, pero supongo que a alguien sí le pareció. Y, Sí, exacto, y que dijo, cambiar el no juego quiero porque que te ibas a morir y ya, y sigues aquí, ¿sabes? Es eso, como cuando le y no lanzaban quiero los poderes que a Ser Perfecto y no lo mataban, es básicamente eso. eso, eso. Yo quiero que Mira me destruya tus criaturas y odio que no pueda destruirla, entonces te jodiste. Exacto, no existe. Eh,
Al azul sigue metiendo cartas en los Game Changers porque obviamente es el color más poderoso de Sí, Magic, por si alguien y tenía es que es la una duda. representación de cómo están el power creep de cada color, ¿no? En Magic actualmente. Es una representación visual. Ahí entra, lo primero que entra es la Consecrated Things. Bueno, aquí vamos a entrar en un poco en la lista de por qué Keenan no es viable en Black Sí, 3. porque odian a Keenan, básicamente. Eso. Y porque ahora nuestro amigo Luis está más, Skeletor está más mal baneado que antes. Sí, sí. Yo le decía a mi hermano, bromeaba ayer que si quieren ponían de Game Changer a la Breeding Pool también. Y si les da la gana, pues, ¿sabes? Las tierras, toda la mierda, ¿sabes? Porque aquí, bueno, Consecrated Things sin duda es una carta que vuelve el juego en torno a ella, Sí, ¿no? Es decir, alguien la baja y el juego se convierte en vamos a matarla, vamos a resolverla con Secret Things porque si no la otra persona va a ganar. exacto. Sí, creo que de Entonces, todos los botones de pánico que hemos hablado hasta ahora, no sé si me equivoco, este es uno de los más fuertes. O sí, sea, la pones en mesa y automáticamente toda la partida gira alrededor de detenerla a ella, ¿no? sí, Eh, Todavía fuera un poquito menos opresiva si fuera que, bueno, cada vez que un oponente roba una carta, tú también robas una carta. Pero es que estás robando dos. O sea, tienes más es, ventaja de cartas que la que está teniendo pasivamente tus oponentes en cada turno. es- y por cosas que no, porque tampoco es la segunda carta, ¿no? O sea, es con mi draw, o sea, Es no es con una cosa que yo cualquier, puedo o evitar. sea, no lo puedes evitar de ninguna manera. El que lo puede evitar es el dueño de la carta, en dado caso para no Es- matarse, ¿no? No es como que también, bueno, vamos a molerle el mazo y hacer lo que robe y lo matamos. No. no, tampoco. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con que esté en la lista de Game Changers, la verdad. Sí, sí, yo también, pero bueno, no puedo jugar mi maldito Kinan en, en Bracket 3. Imposible. Eso. Bueno, agregaron Gift and Giving, que ya dijimos que todas las cartas que están desbaneadas las van a agregar por norma a la lista. Ujú. Y bueno, agregaron a la Intuition también, ¿no? Para evitar este tema de la redundancia de que puedas jugar Eso, una cosa u otra, ¿no? No tiene eso, lógica que esté eso. una y la otra, ¿no? Me parece totalmente lógico. De hecho, me parecía un poco ilógico que no estuviese Intuition ahí desde un principio, pero como que se dieron cuenta y dijeron, sí, hay que meterla. Sí, claro. Con meter a la brecha y no meter a Intuition es como que darle muchas alas, ¿no? Y sobre todo porque Ajá, si metieron al LED en su momento. Eh, sí. bueno, agregaron la Narset, esta que hace que no puedas robar más una carta. Este, Básicamente por el tema de que no quieren penalizar tanto el tema del robo de cartas, ¿no? En los brackets más bajos. quieren que la gente Eh, pueda... También sin motores o sea, no es CDH, ¿no? exacto. Entonces, sí, si yo tengo ahí mis loladas que si hago tres vainas, puedo robar una carta extra y la Narset no me deja, entonces como que me siento mal al respecto. Sí, era un poquito lo que hablábamos en estos días, ¿no? Que, o sea, si hay motores de robo, si la gente va a robar cartas, pero probablemente eso, no se van a volver locos robando un montón de cartas con un Rhystic o algo así, sino que cuando juego un dinosaurio, robo una carta y ya. O cuando juego Es, un Garrus con Rising, que si vas una cosa de 4 más de poder, voy a robar una carta, pero eso te va a costar como 5 de es- manaje, entonces... Sí, y se siente muy mal que después que tú hagas toda tu gracia para hacer eso, que es lo que se supone que haga el mazo, alguien tenga una Narset y tú simplemente no puedes hacerlo, ¿sabes? Exacto. Que nos pasó hace poco, ¿no? Sí, sí, justo a mí Con una me tiraron una Narset y bueno, ya también se volvió un botón de pánico para mí, ¿no? Porque el porque te comandante me quitaba la daba mitad. robo. Parece que esa persona me odiaba porque jugaba muchas cosas que me quitaban el robo del mazo. Eso, Entonces, sí puede pasar, pero bueno, un Planeswalker no es tan jodido como poner un enchantment o un artefacto, ¿no? Siempre le puedes lanzar putazos sí, y ganar. sobre todo en los brackets más bajos que se juegan más criaturas. Exacto. O sea, no. Pero bueno, está bien la idea que tienen, ¿no? No quitarle el poquito de lo que puedas tener en un bracket 3 a una persona. Ajá. Y bueno, agregaron el Sway of the Stars, que bueno, lo mismo, ¿no? Todo lo que vayan sacando se vuelve Game Changer automáticamente, pero esto no. Eso, no creemos que dure mucho tiempo ahí en la lista. En negro pusieron, bueno, a Bratz, que ya la mencionamos. Pusieron a la Eso. Necropotencia, que bueno, creo que tú lo mencionabas, que no es una carta que en brackets bajos sea tan poderosa, ¿no? Como en CDH. No,
porque no tienes tanta forma de sacarle el jugo, ¿no? Sí, Eh, pero sin duda le da al negro una ventaja muy importante con respecto a los otros colores en cuanto al robo, ¿no? al bombero le Entonces, da ventaja. creo que, creo que es una forma de balancear un poco el bracket, más que... Sí, porque esta carta en un bracket, eh, digamos 3 para abajo, no se vería tanto, pero sí sería como una de esas cartas que tú construyes el mazo alrededor de ella también, ¿no? Si la vas a Sí, jugar. sin duda. Em, A pesar de que en brackets bajos se penaliza bastante esto, porque bueno, hay mucho más daño de combate, sí, entonces son muchas menos cartas que puedes robar y tal, pero es una carta que en early game sí puede hacer que alguien se vaya mucho, eh, o sea, que la ventaja sea demasiada y entonces sí va un poco contra la idea de que el nivel de juego sea como más estable y más parejo, ¿no? claro. Sí, bueno. O sea, es complicado sacarle la ventaja, pero bueno, yo creo que es más un colocarlo en la lista de manera preventiva, ¿no? Porque si es una carta, digamos, poderosa, pero creo que es un Sí, poquito sí, más preventiva. sí, sí lo es. Es una carta, yo creo que es una carta, yo creo que esta es de las cartas que está por nivel de poder y entonces es como mejor vamos a meterla en la lista Antes de ahorita que que estamos se salga haciendo algo mal y entonces igual tengamos que hacerlo, ¿sabes? eso. Sí. Y bueno, metieron en los Orkis Bowmaster, que va en la misma línea del tema de la Narset, ¿no? Sí, claro. Quizás es la carta que más penaliza a robar cartas en Magic, ¿no? Sí, Porque te lo piensas muchas veces. Pero, y aparte que, bueno, los orcos en bracket más bajo, donde también se pueden jugar muchos pollitos, muchos elfos, muchas cosas, y mata penaliza muchas cosas. demasiado. Entonces, creo que está bien que esté en la lista, ¿no? Porque A mí dentro de me todo es lo pareció. que más castiga las mesas, ¿no? Y el robo de cartas. Entonces, están bien los orquitos. En rojo, que era el color más olvidado de todos, agregaron el Deflecting Sword. El doble de cartas ahora El hay. doble de cartas ahora. Rojo es el color Cuatro. más poderoso. Eh, Eh, agregaron el Deflecting Sword, que mucha gente dijo como que, bueno, pero si está el Fist Guardianship, ¿por qué no está el Deflecting Sword, no? Si, que hace lo mismo o es mejor. es mejor, exacto. Te puede hacer un counter, te puede hacer un misdirection a cualquier otra cosa, es súper mega Eso. versátil, ¿no? Entonces, bueno, está bien que lo agregaran ahí. Y agregaron el Gamble básicamente porque ellos mencionan que querían agregar todos los tutores de uno poderosos del juego, ¿no? Sí. A ver, yo con el Gamble creo que quizás es la única carta que estoy en desacuerdo, honestamente. Eh, porque me parece que el randomness del Gamble como que lo balancea en poder y además hace divertidas las partidas, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, uno siempre recuerda, a ver, uno siempre va a recordar, nadie nunca recuerda el cuento de cuando el Gamble salió bien. Sí. Siempre recuerdas cuando el Gamble fue un entom. ¿Me explico? Y eso es divertido y creo que eso le quita un poco, como un 1% de diversión al formato, un 0,5%. Entonces yo estoy en desacuerdo desde eso, no desde el nivel de poder ni que haga la partida en torno a él, porque no lo hace. Eh, Estoy en desacuerdo porque creo que le quitan un poquito de fun al formato. Pero, pero bueno, desde el punto de vista, o sea, mataron a un inocente, ¿no? Sí. Con que, bueno, todos los tutores de Humana están en los Game Changers, vamos a meter el Gamble y ya, pues. Sí. Este puede pasar como un falso preventivo, digo yo, porque, o sea, es lo mismo hablando realísticamente, ¿no? Si tienes 8 cartas en la mano, es más probable que vayas a votar una cosa que no hayas buscado, ¿no? Pero bueno, es eso, Excepto ¿no? en excepto en la realidad del Gamble que nos pasó, bueno, les pasó a ustedes en un torneo que una persona tenía 12 cartas en mano e igual le votaron la carta del Gamble. Que era la carta con la que él se una cadena de vapor con la que se iba a subir un anillo para no matarse en su turno. Eso. Entonces, sí, sí puede pasarnos lo que tú dices, ese factor divertido. Y la penalización es bastante, ¿sabes? Como para colocarlo en comparación con el aire tutor o vampírico, que son cartas que a juro te vas a caer en la mano, ¿no? Obligatoriamente van a llegar. Pero bueno, Que más son Instant y todo eso, es-
Pero sí, bueno, mataron a un inocente, Exacto. pero está bien. No, no creo que esto sea una mancha por la cual rasgarse las vestiduras y decir que todo el sistema de bracket está mal, porque Sí, no, claro. Igualito siempre van, yo creo que más de un tutor que quedó por fuera en algún momento va a volver, va a venir aquí, entonces sí, creo que le van a pegar bastante al tema de los tutores en los brackets a futuro. sí. Bueno, como pasó con el maldito verde, que agregaron, también se hablaba mucho de que no metieron nada en la vez pasada y estaba sobre los defites, que algunos mazos lo jueguen. El Borinclex, que Ajá. básicamente ningún mazo CDH lo juega. Eh, No, la- y no solo eso, que el Borincles ya estaba penalizado por lo del Massland Denial, ¿no? sí, exacto. Es como que Entonces, ya no tiene tanto sentido, ¿no? Pero bueno, agregaron el Crop Rotation, no, básicamente. yo había metido, la primera vez había metido el Gas Cradle, Ajá, que ni verde es, porque es una tierra, pero bueno, la metieron ahí en lo verde para exacto. decir que habían puesto cosas de verdes en el Game Changer, Tiene un ¿no? arbolito, entonces, exacto, vamos a decir que era en verde porque va ahí, ¿no? Pero eso agregaron, bueno, la crop rotation, que básicamente mucha gente la cataloga como la buscadora de las gallas Cradle. Ajá. Pero bueno, es bajo el mismo argumento más o menos del Gamble, ¿no? Que es un tutor de uno Y, y te puede y buscar yo estoy otras de piezas. acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo porque a ver, tú no puedes jugar en Mass Land Denial, muy poca gente va a jugar removals de tierras y luchar contra la habilidad de una tierra, Es hay más veces complicado. siente como muy injusto o incluso imposible, ¿no? Sí, Y esto que te busque cualquier tierra a juego, la verdad es que sí es un efecto poderoso en los brackets bajos, ¿no? sí, sí, Bueno, lo es en los brackets altos también, ¿no? Pero en los brackets bajos lo puede ser y yo creo que está bien. O sea, para mí tiene sentido que esté baneado. claro. Sí, no, es un tutor bastante fuerte, ¿no? Sí. Solo que también va en el Kinan. Es, Bueno, no banearon, pusieron en la lista de Game Changer a Food Chain, que tenía que sentido, tiene ¿no? todo el Exacto. sentido del mundo. O sea, es una de las cartas más combóticas Sí. de Magic. Es una carta que tiene combo de dos cartas con tres cartas distintas, es decir, con tres criaturas distintas, Ujú. en dos colores, el Squee y el Griffin, y con una carta incolora, que puedes jugar en cualquier mazo, y además hace cualquier combo, cualquier mazo Food Chain, un mazo o sea, combos de dos cartas virtualmente, ¿no? Porque tú tienes esas dos cartas y tu comandante que siempre tiene el acceso, entonces es como muy fácil, ¿no? Si tú quieres construir el mazo en torno a eso, es muy fácil combiar con dos cartas, que realmente es el food chain, y tres cartas más que puede ser cualquiera, y tu comandante del cual siempre vas a tener acceso, ¿no? Exacto. Además, siendo una carta, o sea, siendo una habilidad de maná, es decir, tú no puedes responder al sacrificio y no puedes responder a la habilidad del food chain porque es una habilidad de maná. Entonces, una vez que empiece el loop, estás jodido, no puedes hacer nada. Sí, se acabó. Y, y las otras cartas, una que es el squid, la puedes jugar desde cualquier parte, es decir, no importa si te lo matan o no. Es decir, tú siempre puedes seguir jugándolo. Si te lo mandan al cementerio o si te lo exilian, igual lo puedes jugar. Y dos más las puedes jugar desde el exilio porque si no, no sirvieran con esto. Entonces es como, es un combo que es difícil de interactuar Y gana la partida, ¿no? y ganan la partida. Entonces, hay un montón de mazos que se pueden jugar con esto. Yo estoy, uno de los míos es el doble cascada, el Maestro Wanderer, que no es sin duda el más fuerte de todos, ¿no? Pero, pero ahí está el Etali, que es un mazo bien fuerte, que se puede jugar en bracket 3 sin ningún problema. Sí. Está quizás la Y es muy Traxa, que es más dependiente de esto, ¿no? complicado. Para ganar. Eso. Está un montón de mazos en Fuchen. De hecho, en todas las expansiones salen un más. Está el chiste de rompieron el Fuchen porque sale una criatura que cuando tiene un ETB hace algo y ya esa criatura inmediatamente, si tiene verde, es criatura de food chain, pues, o sea, es para el combo de food chain y ya. Eso. Eh, Sí, sí, entonces, totalmente yo, creo- de acuerdo. yo creo que tiene todo el sentido del mundo que esté ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, así, era una de las cartas que la gente también mencionaba que hacía como falta ahí, ¿no? La siguiente fue el Natural Order,
Que bueno, el argumento es que es un tutor verde que pone la criatura en play. Entonces, por 4 mana Ujú. puedes poner un Crater Hoof en mesa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, o sea, está bien. Porque si el efecto es Las como no pruebas tiene final. limitaciones como con los Calling, que por lo menos tiene el Convoke, pero tienes que girar tus criaturas. Como, Eso. No, eh, aquí por 4 y ya. exacto, son 4 manas y literal puedes traer cualquier cosa, ¿no? El primer tal que no desbanearon tampoco. Eso. Lo puedes traer, cualquier cosa verde, ¿no? Entonces, bueno, en este formato que importan un poquito más el daño, sí, traer un coloso puede cambiar bastante la partida, ¿no? Ajá. Y pusieron, bueno, la musa, que también va en Kinan, maldita sea. Y bueno, argumentaron que es verdad, ¿no? Que la carta es poderosa porque te permite jugar prácticamente 3 turnos extra, ¿no? Ujú. Tú te puedes volver loco girando, haciendo que haga que tus criaturas de mana aumenten During Vitality o cualquier con el Ben Chorus, creo que se llama. Y tienes Ajá. una cantidad absurda de mana que va a estar destapada en el turno de tus oponentes, ¿no? Entonces, Bueno, y también es cierto el hecho de que esta sí es una carta que, como muy parecida al Consecrated Thing, ¿no? Que vuelve el juego en torno a ella, vuelve el juego sí, en tenemos que resolver la musa porque si no, este jugador se escapa y ya. Entonces, un poco también la necropotencia, ¿no? exacto. Es como en el mismo sentido, que una vez que tocan la mesa es complicado, se vuelven, la partida se vuelve en torno a ellas y sí, eh, quizás la musa es a la que le puedes sacar, es a la que le sacas ventaja menos directamente porque necesitas más, Más cosas que como jugar. más que todo para sacarle provecho, pero si construyes el mazo con la musa en mente, obviamente lo vas a hacer, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Es otra de esas cartas que en esos brackets van un poquito pensadas en... No tanto construir el mazo alrededor de ella, pero sí el mazo que tenga sinergia con ella, ¿no? Cuando lo estés armando. Bueno, y quedó el Worldly Tutor, que sí la gente había dicho que estaban todos los tutores de uno. Y por alguna extraña razón habían dejado el Worldly por fuera, ¿no? Y tenía Estaba que hasta estar. el Enlightened, que buscar artefacto y otra cosa. Y bueno, en los brackets más bajos, buscar criaturas es mucho más poderoso que buscar otra, por ejemplo, un Instant o Sorcery como con el Mystical. Entonces, bueno, lo agregaron como que porque por alguna razón no lo habían hecho antes, ya está, para que estén todos los Eso, tutores porque de nadie uno. Em, bueno, agarraron el Laura Shards. Esto no recuerdo cuál es el Laura Shards. Ah, esta es la cosa que rompe artefactos y encantamientos, ¿no? El, el encantamiento verde, blanco y uno incoloro, que cada vez que entra una criatura, puedes destruir un artefacto o encantamiento. Esta es una de las cartas tipo humildad, ¿no? Es una carta Sí. ladilla y que puede hacer que el juego se haga muy lento. Porque al final empiezas a poner tokencitos y empiezas a destruir Sorclin y pepas y cosas, y entonces toda la partida se hace para atrás. No, no es una carta que te lleva a ganar, ¿no? Es Sí, una no, hace carta alarga las partidas de manera y, eh, y, y- molesta. ajá, es molesta. Exacto. Lo siguiente es el Coalition Coalition Victory, Victory. que ya lo mencionamos, que te salió de la Ujú. lista. Y el Notion Thief, que básicamente es la misma cosa que los Orkis Master y que la Narset. O sea, no quieren penalizar el robo de cartas, entonces, bueno, ya los Notion Thief. Es la más débil de las tres, creo yo, porque es más fácil de Sí. matar y bueno, eso, ¿no? Es Cuesta como que... 4, o sea, cuesta más Sí, y es 2 colores. Sí, es la más débil, es la que menos veía juego en CDH, por ejemplo, pero es una carta esa que igual, quizás un poco como también como el Laura Shard, ¿no? Es una carta que lo que hace es estorbar y ya. Es exacto. decir, no, La gente que no, tiene Notion porque Thief lo que puede esperar es que le caigan a piñas en la cara también. porque ¿qué pasa? El Notion Thief es como hacer malabares con una sierra, ¿no? Es Sí, decir, te va a salir una vez bien, la segunda vez ya no que la primera vez que te salga mal, te salió mal. Entonces, sí, alguien va a robar la segunda carta y tú juegas una Scientif, jo, jo, jo. No se la robó él, se la robaste tú. Todo el mundo va a dejar de robar cartas para que tú no las robes. Entonces el juego se hace súper lento exacto. y más quedan los Scientif. ¿Me explico? Entonces, es lo mismo, es estas cartas que simplemente hacen que la partida sea aburrida y tediosa, más que otra cosa, ¿no? Sí, Más porque que, no, más no que te dan esa elección, ¿no? Como por ejemplo el Fairy Mastermind, que no es que no robes, sino que bueno, te penaliza robar, que yo también voy a robar carta, pero no es un precio tan opresivo. eso.
Eso. Incluso que el orco, ¿no? Porque el orco al final yo me puedo robar mi carta y a lo mejor el daño se lo pegan a otro y tú puedes politiquear con eso, ¿no? Claro, Que si yo voy a robar para que tú mates el elfo, qué sé yo. El Ocean Thief simplemente hace que nadie quiera robar y entonces hace que el juego sea más lento y nadie se divierte. exacto. Entonces, bueno, vamos con las últimas para ir cerrando. Tenemos el Feel of the Dead en Colorless, que mencionaban que, bueno, es una carta que puede ser molesta porque lo mismo, ¿no? No hay más land denial, entonces puede crear un ejército de zombies ahí si juegas Fetches, si juegas Landfall y esas cosas, ¿no? Y, y es difícil de interactuar, ¿no? Un poco en la misma lógica Del Crop del, Rotation. del Corruption, eso, de que, ver, sí, Corruption por Field of Death, y entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Me explico? La persona puede estar poniendo tokens desde turno 2 ahí cada vez que se fechea y cada vez que juega una cosita, y entonces, como, bueno, en turno 2 no, porque necesitas las tierras de nombre distinto, pero hace difícil cuando yo no puedo destruir tierras o cuando no hay tantas cosas que destruyan permanentes en general, eh, parar este tipo de mecánicas y la verdad es que la gente en multiplayer normalmente no se juegan destructores de tierras que sean targeteados, porque no hace como mucho sentido sacrificar una tierra tú o perder una carta tú por destruirle una tierra al otro y que los otros dos jugadores se beneficien. Exacto. Entonces es como, bueno, nos las tenemos que calar y ya, y no es realmente eso, por la dificultad de interactuar con ellas, creo que está ahí, ¿no? Sí, sí, exacto. Básicamente eso, no quieren que se descontrole una estrategia que gire alrededor de esta carta también, ¿no? Por eso mismo. Y la otra fue la Mishra's Worship, que bueno, es una Que es carta. una... Yo aquí voy a decir algo de la Mishra Workshop. El 99% de las personas nunca van a ver una Mishra Workshop en su Eso iba a vida. decir. eh, y si la ven, probablemente sea proxiada. Sí, Y además va en muy pocos mazos, o sea, muy pocos mazos se benefician de ella porque tienes que jugar un montón de artefactos, un montón de cosas colorless, pero entra en la lista del... O sea, si el Ancient Tomb está ahí, la Mishra Workshop tenía que estar ahí. exacto, exacto. Y, Y ya. Y si y tienes ya. $1000, bueno, la puedes jugar, ¿no? Bueno, eso es como que todo lo que Bueno, y el agregaron. Panoptic Mirror, que entró Y el porque Panoptic Mirror, que lo... bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Ellos más adelante, bueno, vamos a tratar de dejarles estos enlaces en la descripción, porque también más adelante mencionan un poquito algunas otras cartas, ¿no? Farewell, Arms Collector, la Mana Drain, que Sí, mucha gente decía que Mana Drain podría estar, pero, o sea, es una carta que solamente le sacas mucho jugo en late game en estos brackets más bajos, ¿no? Em, y es un counter, es mejor que el counter spell, es quizás el mejor counter spell que existe, sí, pero eh, cuando yo le tengo que hacer counter a tu elfo de humana, esta vaina no sirve de nada. exacto. Eh, pero a mí me parece interesante lo que dicen del Force of Will, que quizás no debería estar ahí porque al final es una carta, o sea, son dos cartas por una. Me parece más que todo, ¿qué quiero decir yo acá? Y creo que aquí va mi reflexión global con todo esto, porque al final, sí, le estamos hablando de las cartas que entraron como Game Changer y de las cartas que banearon y tal, pero nosotros acá vinimos un poco a hablar de la idea de los brackets, ¿no? Ujú. Y, y yo creo que lo importante aquí, cuando hacen estas comunicaciones y cuando te explican por qué las cartas y cuando te explican por qué en otras cartas, a mí, yo lo que rescato acá es que esta gente finalmente está tratando como que hacer un buen trabajo por el formato, ¿no? Por el formato en general de Commander. eh, y está poniendo el tiempo y te está diciendo, mira, esta carta sí está por esto, esta carta no está por esto, esta carta quizás esté, esta carta quizás la sacamos. Eh, entendemos que los brackets no son un sistema perfecto, pero ahí vamos, está funcionando, a la gente le ha gustado, vamos a tener comunicaciones eh, De forma más recurrente. consistentes. Ujú. Eso. Hablan de julio, junio, finales de junio, principios de julio para el próximo anuncio, diciendo que van a volver a los quarterly anuncios, los anuncios cada 3 meses, cada cuarto de año, como lo hacía el comité anterior, para que se mantenga como vivo el formato, porque si es un formato que se puede estancar fácilmente, ¿no? Sí, creo que es un poquito lo que pasaba mucho con CDH, ¿no? Incluso ahorita está así y se va a quedar así hasta el año que viene, ¿no? A menos que pase otra cosa.
Pero bueno, están estas opciones para que tú tengas cómo variar, ¿no? Hay gente, por lo menos dentro de esta comunidad, que ahorita quiere jugar Bracket 2 con Precon, hay gente que quiere jugar su Bracket 3 con eh, más estilo de torneo, más estilo fun, pero bueno, ya hay una organización y es eso. Esto a lo mejor para gente que no esté tan acostumbrada a unas banlists o a algunas cosas que nada más jueguen Commander, puede parecer un poquito raro y confuso al principio. Yo lo que les recomendaría es que leyeran los artículos de Wizard, porque ahí están. Hay mucha desinformación por lo mismo, porque la Ujú. gente no busca las fuentes oficiales. Pero esto lo que hace es lo que tú dices, es como que desestanca un poquito el formato y hace que haya versatilidad, ¿no? Que el deck building no sea tan lineal de que, bueno, tengo estos slots y esto es lo que va y Eso. simplemente tengo como cuatro cartas para cambiar, ¿no? Mira, lo que dices es totalmente cierto. Todo, o sea, el tema de la desinformación, el tema de que esto hace que el formato como que reviva un poco, el tema de que esto mejora o abre la posibilidad de building y que además te da más claridad entre jugar casual y jugar un poco más competitivo, ¿no? La línea está como más clara. Y que estimula a la comunidad, y no está pasando en nuestra comunidad, que está un poco muerto el Commander, solo quedan algunos resquicios de CDH y gente jugando casual. Esto ha hecho que se impulsen torneos, se han hecho torneos de Precon, se han hecho torneos Bracket 2 que salió terriblemente mal porque los organizadores del torneo no sabían cómo organizar un torneo y no pusieron reglas claras. Este fin de semana vamos a tener el primer torneo importante de Bracket 3, donde al parecer hay mucha gente interesada en participar, ¿no? Sí. Eh, Esto está, por lo menos en nuestra comunidad, está avivando el formato y además está poniendo límites claros, por más de que alguna gente se empeñe en buscarle las cinco patas del gato y al parecer no sepa leer en cómo funcionan los brackets. Gente que está empeñada en que los brackets tienen que ser ultra restrictivos, porque si no son ultra restrictivos, se acaba el mundo cuando ellos no puedan jugar el mazo que ellos quieran jugar, porque otra gente decide divertirse en Magic de una forma distinta a la que ellos ven la diversión. Exacto. Eh, eh, y creo tú mencionas algo que la gente que no está acostumbrada a las listas de baneo, y yo voy a mencionar que es cierto, pero yo quiero mencionar la inversa de eso, ¿no? Hay gente que está demasiado acostumbrada a unos parámetros súper cerrados y cuando les presentas un sistema un poco más abierto como es este, no, sus mentalidades no permiten, no lo computan bien, ¿no? Pero cuando tú le prestes un sistema de esto a nuevos jugadores que no tienen esa mentalidad tan cristalizada, ellos dicen, ok, fino, nada más puedo meter tres Green Changer y no puedo jugar turnos extras y no puedo hacer más land denial, fino, ya sé cómo armar el mazo, ¿me explico? Mi Claro. mazo va a ser el mejor mazo del mundo, probablemente no, pero yo sé cuáles son las reglas que me están diciendo seguirlas y sé seguirlas. Claro. En cambio, cuando tú tienes jugadores que están más que son una especie de dinosaurios que se niegan con una mentalidad también un poco prehistórica, que se niega a morirse y a aceptar que el formato está cambiando o que Magic está cambiando, te encuentras con estas barreras innecesarias que simplemente son aumentadas, o sea, que simplemente están llevadas o por inseguridad, eh, por su incapacidad de adaptarse a cosas nuevas o porque son imbéciles. En algunos casos, eh, pero yo estoy apostando en lo personal que eso es lo menos que va a haber de ahora en adelante, por lo menos nuestra comunidad, porque al final la gente nueva no viene con esos prejuicios, ¿no? Claro. La gente nueva va a llegar al mundo de Commander con, nada más puedo jugar tres de estas cartas y nada más puedo, y no puedo usar turnos extras, no pueden ganar turnos extras, fino, ya sé qué hacer, ¿sabes? No van a llegar con, pero ¿qué pasa si esta carta que aquí dice que no son, no, marico, no la puedes jugar y ya, o sea, lo dice el Exacto. formato, o sea, están ahí las cosas. Que ¿cuántos tutores, marico? Los tutores, o sea, pocos tutores, ¿cuántos son pocos tutores para ti? En bracket 1 y en bracket 2 son 5 tutores, pocos tutores para ti, entonces juega 5. Sí, Si se para ti acuerda pocos antes de tutores la son 2, partida. y ya, ¿me explico? Exacto. Tratar de restringir demasiado un formato que intencionalmente es amplio es absurdo, ¿no? Sí, claro. Eh, De hecho, creo que CDH está sufriendo de eso, ¿no? Que es un formato tan amplio que al optimizarlo tanto lo redujiste tan poco que al final se vuelve un poco intolerable en ciertos momentos, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, para eso
Creo que tenemos pendiente un episodio que podríamos dedicarlo exclusivamente al Bracket 3, ¿no? Ya que vamos a tener esta experiencia el fin de semana, podremos hablar de ella y como que englobar un poquito lo que nosotros creemos que podría mejorar la experiencia como tal, ¿no? Sí, Eh, yo creo, y para no totalmente de mezclar acuerdo. tantas ideas en un solo video, porque este ya se está quedando bastante largo y aparte empezó a llover y me da miedo que se vaya la luz y se vaya el episodio a la puta. Entonces, es eso. Creo que el siguiente episodio de la semana que viene puede ser enfocado netamente a hablar de los brackets más bajos, ¿no? Ya que el Ujú, tema de Commander competitivo no se está moviendo tanto y no queremos tampoco traerles lo mismo cada episodio, ¿no? eso. Entonces, bueno, creo que no queda mucho así que agregar, sino que, bueno, opinen ustedes qué les pareció la lista de baneos aquí abajo, qué Game Changers creen ustedes que faltó, si faltó alguno. Y ya que están por allá abajo, aprovechen de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los episodios de los mal baneados. Pueden también seguir a Arquímedes en su Instagram, Piso Arquímedes Piso. Y nada, si tienes alguna reflexión final, te dejo que la hagas ahí para cerrar el episodio y ya nos vemos la semana Bueno, que viene. que hay que aprovechar y explorar estas oportunidades que nos está dando Wizard y jugar ya no solo CH, jugar EDH completo y disfrutarlo, ¿no? Sí, disfruten EDH sin la C. Eso. También. Entonces, bueno, nada, nos vemos en un próximo episodio de Los Malbaneados. Hasta la próxima. Bueno,